Bueno, muy buenos días para todos. Como lo he mencionado, damos inicio a este webinar. Me presento, mi nombre es Carlos Plata, yo soy gerente de producto de las marcas Huawei, Cambio Networks, Data y Mimosa Networks y The Link en Macrotics. El día de hoy vamos a hacer un webinar con la integración de las diferentes marcas que manejamos. Entonces vamos a iniciar el día de hoy realizando una configuración de nuestra OLT Data. Vamos a hacer una configuración básica, ya que lo que vamos a trabajar es cómo pasar servicios desde la OLT y luego ingresarlos a un EPMP 3000, que es un equipo de la marca Cambio Networks, a través de una ONT. Todos tienen la opción de activar el micrófono, entonces si alguien tiene alguna inquietud o duda, puede solicitar la pregunta y con gusto la vamos a ir aclarando. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, ya estamos compartiendo pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con una OLT de la marca Data, una FD1616. Es un equipo de 16 puertos PON con 2 puertos de 10 GB para uplink. Para el ejercicio, vamos a hacer ejercicio sobre los puertos Giga. Vamos a ingresar. Les recuerdo que el usuario y contraseña de estas OLTs viene por defecto como root admin o como admin admin. Con cualquiera de los dos van a tener los mismos privilegios al momento de ingresar a la OLT. En webinars anteriores ya he explicado cómo hacer la configuración. Sin embargo, vamos a hacer una configuración rápida que ya tengo premontada. Si alguien tiene una inquietud al momento de configurar, me va diciendo y con gusto la vamos aclarando. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de ingresar a la OLT es definir si vamos a trabajar con VLANs tagueadas o sea, truncadas o con VLANs de acceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra VLAN. Hay diferentes tipos de modos de trabajo. Hay personas que trabajan con una sola VLAN por servicio. Hay personas que trabajan con VLANs por puerto. Para el caso, para el ejercicio, vamos a trabajar con una sola VLAN para todo. Entonces, lo primero que debo hacer es agregar en los diferentes puertos, como lo ven en los puertos PON, ellos siempre vienen truncados, debido a que dentro de GPON, la idea es que siempre trabajes tagueando los puertos contra las VLANs. Además de esto, cuando tenemos la opción trunk, nos quiere decir que podemos pasar más de una VLAN por puerto. Si me permitiera de pronto trabajar solamente en acceso, que es la otra opción o híbrido, me estaría limitando a una sola VLAN por puerto. Entonces, él viene por defecto en los puertos uplink o Giga Ethernet o los 10 GB, vienen por defecto en acceso. Si yo decido trabajar más de una VLAN, lo recomendado siempre es que lo dejemos en trunk. Con esto, lo que garantizamos es que si estamos en un switch de agregación o si estamos en un MikroTik o cualquier tipo de equipo que me esté haciendo el tema de enrutamiento capa 3, él va a pasar más de una VLAN por ese puerto de ingreso. Luego de esto, vamos a VLAN config. Y en VLAN config vamos a agregar la VLAN que vamos a trabajar, que en este caso es la VLAN 100. La voy a borrar y les voy a mostrar cómo se hace. Perdón, no me deja borrarla porque ya la tengo en uso. Entonces, digamos, si estuviéramos desde cero, simplemente le damos aquí en Add. Creamos aquí en este espacio, en este checkbox, creamos la VLAN que vayamos a utilizar y vamos a taguear los diferentes tipos de puertos que voy a utilizar con esa VLAN. Entonces, si yo voy a ingresar, por ejemplo, por el puerto Giga Ethernet 0, de 001, voy a ingresar con la VLAN 100 y solamente quiero que salga esa VLAN por el puerto PON 1, entonces agrego el G0, agrego el PON 1. Si, por ejemplo, quisiera agregar que solamente me saliera por el PON 2 la VLAN 200, entonces aquí simplemente vamos a ir diciéndole a la OLT que todas las VLAN que yo cree, en los casos de las personas que trabajan con VLAN por puerto, podemos decirle a la OLT
VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, 400, dependiendo de la cantidad de puertos PON que tenga. Siempre agrego la VLAN al puerto Giga Ethernet que tengo como uplink. En este caso lo recomendaría en los puertos 10 GB. Y voy agregando solamente un puerto en la VLAN que vaya definiendo. Entonces, por ejemplo, PON 1, VLAN 100, PON 2, VLAN 200 y así hasta tener y voy confirmando y agregando hasta tener la cantidad de 16 VLANs, cada una equivalente a un puerto PON. Bueno, en este caso, para el ejercicio yo he agregado todos los puertos Giga Ethernet, los 4 que tengo uplink en Giga Ethernet, los 2 que tengo en 10G PON, perdón, en 10 Giga y los 16 puertos PON. Ahora si quisiera de pronto mover de un puerto a otro. Ya estando configurado esto, nos venimos a la sección de PON Board, donde voy a definir mis DBA Profile, que como lo dijimos en el webinar anterior, este DBA Profile básicamente se encarga de la alimentación de ancho de banda en el upstream, o sea, en lo que envía el usuario. Entonces yo puedo definir aquí diferentes tipos de DBA, donde puedo decir DBA fijos, DBA asegurados, DBA asegurados y máximos, y DBA máximos. Para el ejercicio estoy trabajando con un DBA máximo, que en este caso es de hasta 1 giga. Si yo quisiera hacer, digamos, un valor fijo o entregar un servicio dedicado, lo podría trabajar con FITS. Y lo que básicamente le estaré diciendo aquí en el FITS rate es el valor asegurado que yo le voy a entregar a ese cliente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera entregarle 10 megas, entonces pongo 10.000 K o 10.000 o 1024 K. En el caso de 1 mega por 10. Entonces, para el ejercicio, vamos a trabajarlo en máximo, donde tenemos máximo de hasta 1 giga por servicio de subida. Entonces, el line profile básicamente me va a hacer el relacionamiento del contenedor del DBA a través de los tickets y me va a relacionar los gemport, que básicamente lo que hace es decir hacia qué puertos voy a mapear yo los servicios dependiendo de las VLAN que tenga. Entonces, lo mismo. Aquí en este caso he creado un line profile 10. Le digo que me haga una corrección de errores en el upstream. Como ven, está definido por VLAN el mapeo. Y aquí en detalles le voy a decir qué DBA profile está relacionado a mi ticón, que es el ticón de servicio. En el gemport le voy a decir qué gemport está relacionado con mi ticón, que ya está relacionado con, en este caso, con el DBA profile. Aquí en detalles le voy a decir que ese gemport y ese gemport map que he definido me lo relacione en la VLAN 100. Y aquí, digamos, si generara algún cambio, pues le voy a aplicar. Por último, revisamos el Service Profile, que aquí, digamos, en el tema de Service Profile es donde muchas veces se cometen errores, y es que no definimos el tipo de ONTs o el tipo de periféricos que tiene mi ONT. El Service Profile básicamente es como la hoja de vida o las características de la ONT con la que yo voy a trabajar. Entonces, si yo creo un Service Profile, yo por lo general le dejo aquí en Adaptive el número de puertos. Si lo dejamos, se deja en activo, lo toma como 0 porque no ha ingresado una ONT. Aquí podemos definir el límite de max, el flow control si quisiéramos, ¿no? Para el ejercicio no lo vamos a hacer porque solamente es un equipo. Muchas veces cuando no hay reconocimiento de los puertos CATV, que es una de las inquietudes que muchas veces me llegan, es porque no se están definiendo el puerto acá. Si yo al crear mi service profile dejo el CATV, por ejemplo, en 0, ¿cierto? Cuando entre una ONT con CATV, la OLT no la va a reconocer porque yo le estoy diciendo que ese equipo pues, probablemente va a tener un puerto CAT-TV. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente me va a decir, no, es que no puedo apagar el puerto de la ONT, no puedo apagar el puerto CAT-TV de la ONT, y resulta que es un error del Service Profile porque no está definido aquí dentro de las características de la ONU. Entonces, siempre tenerlo en cuenta, se puede dejar en adaptativo o se puede definir como 1. Por lo general, las 1 no superan
más de un puerto CATV. Los puertos POTS, que son los puertos para telefonía o voz. Y aquí puedo definir la VLAN con la que quiero trabajar. Entonces, yo puedo crear acá un VLAN transparent o puedo dejar simplemente, perdón, puedo dejar definido en VLAN transparent o puedo simplemente hacer un CVLAN y un SVLAN donde hago un translation de VLANs. Ponemos acá, Service Profile, le damos a agregar. Entonces yo lo puedo dejar aquí en Transparent, donde simplemente no agrego nada. Le digo que la CVLAN y el SVLAN es 1. O le doy en Translation, donde yo puedo definir una VLAN interna y una VLAN externa. Sin embargo, para este caso voy a dejar solamente una. De un momento, me está generando un error. Service Profile. Agregarlo acá. Y ahora sí, vamos a agregar. Entonces, mira, al momento de crear el puerto, pues ya me deja agregar la VLAN. La puedo dejar en Transparent, como les había mencionado. O si quieres trabajar un VLAN hacia el usuario, un VLAN contra la micro, tipo el equipo con el que deseas trabajar, podrías agregar aquí, por ejemplo, la VLAN 100 y aquí la VLAN 200, que sería la del cliente. ¿Ya? Y con eso lo que haríamos es simplemente generar un nivel más de seguridad dentro de mi configuración. Para este caso la voy a dejar en Transparent porque nada más tengo una sola VLAN creada. Entonces, luego de hacer estas tres configuraciones que son DBA, Line Profile y Service Profile, voy a revisar en la autenticación de la ONT qué tipo de autenticación tenemos. Entonces, hay diferentes tipos de autenticación para agregar mi ONT a mi red. Entonces, yo la puedo dejar en automática y ya me va a testear siempre la ONT por serial de password, por Lloyd. El Lloyd básicamente es cuando yo genero un ID particular para la ONT, un ID más un password, o simplemente lo dejo en automático y él tomará, por lo general, va a tomar el serial. El Autofind Enable, el Autofind siempre lo debo habilitar para que él, cuando en el momento en que la ONT se conecte al puerto GPON, él la detecte inmediatamente. Entonces, vamos a conectar nuestra ONT al puerto PON 1 y hagamos cómo la reconoce. Me reviso, creo que. Bueno, vamos a admitir aquí que está ingresando un nuevo personal. Entonces, para el ejercicio vamos a agregar una ONT Huawei G8141A5. ¿Hay alguna persona de pronto realizando alguna pregunta? No. Ok. Entonces, luego de haber habilitado el Autofind en la OLT, miramos a ver cuántas ONT se han autenticado. Para el caso, tenemos que ya detectó nuestra ONT tipo Huawei. Y lo que podemos hacer es aquí o definir cuáles van a ser las políticas de conexión en el puerto, donde yo digo si va a ser con el Line Profile 0 o Service Profile 0. Para este caso, hemos definido el Line Profile 10 y el Service Profile 10, que fueron los dos que creamos. ¿Dónde podemos corregir esto? Entonces, nos venimos aquí a la autentificación, simplemente modificamos tanto el Line Profile como el Service Profile, porque él viene con unos por defecto que son los ceros.
por eso lo toma. Entonces, ahora venimos a la ONT y esperamos hasta que suba. Ya en este caso subió, es la ONT 2 del puerto 1. Entonces, en esta sección de la OLT podemos revisar información básica de la ONT, como por ejemplo el serial, que es por donde se está autenticando en este caso, el vendor, que por lo general Huawei trabaja con este vendor, que es HWTC, qué tipo de ONT es o el ID del equipment, del equipo, que en este caso es la G8141A5. Aquí me va a dar una distancia promedio que testea la ONT. Veo que alguien activó el micrófono. A silenciarlo. Ok, gracias. Listo. Este es un parámetro muy importante, el parámetro óptico. Siempre tener en cuenta que las ONTs se enganchan desde -8 a -28 dBm. Entonces, siempre que tengamos una ONT conectada, debemos verificar que esté dentro de su rango de operación. Como vemos acá, el TX de la ONT para este caso es de 2.31 dB. Lo que ella está recibiendo son -9.41 porque lo tengo aquí a nivel de laboratorio. Y me va a decir cuánto es el consumo de corriente que está generando y bueno, y la temperatura en la que está trabajando el chipset de ella, que en este caso, como lo vemos, es de 56 grados Celsius. Ok. Ya estando la ONT conectada, vamos ahora a realizar la autenticación de este servicio. Entonces, contamos en este caso con una MikroTik, una RB2011, que es la que nos está apoyando en el tema de capa 3 o enrutamiento. Vamos a ingresar a ella para ver la configuración que está realizada. Dame un segundo. La configuración con la que estamos trabajando básicamente es un servidor PPPoE que está montado sobre una VLAN, en este caso es la VLAN 100, que ya definimos en la OLT. Y en estos momentos vamos a hacer ya el paso de los servicios. Ya aquí hay un IP address creado, que en este caso está sobre el Ether 2, sobre la VLAN, está sobre la VLAN 100. VLAN 100 sobre el Ether 2. Y tenemos un DHCP que le está dando en este caso conectividad a nuestra MikroTik. Vamos a revisar que tengamos servicio. Lo vemos acá, la MikroTik ya tiene servicio, ya tiene su configuración de NAT. Y ahora vamos a pasar a configurar nuestra ONT. Uno, sí, un segundo. El usuario y contraseña de estas ONT es Huawei, en este caso es epadmin. Y aquí admin EP, donde la E siempre es en mayúscula, al igual que en el usuario. Cabe recordar que las ONTs de Huawei siempre vienen con su DHCP en los puertos apagados. Entonces, si voy a trabajar en colocando la ONT como un router, debo habilitar en este caso la opción de que se comporte como capa 3 o que habilite su DHCP por los puertos.
¿Puedo habilitar los 4 puertos o puedo dejar uno solo? En este caso voy a dejar uno solo. Eh, yo normalmente les recomiendo a los clientes que solamente hagan en cualquier ONT, solo habiliten un puerto, ¿ya? A menos de que tengan ya configurado un spanning tree en su red o que tengan configurado los anti-loops en las OLTs. ¿Por qué razón? Me ha pasado en algunos momentos con algunos clientes o amigos que los usuarios le conectan un passcode entre los dos puertos. Entonces, cuando ellos están habilitados los dos, ¿qué hacen? Generan un loop y les tumban, en este caso, todo lo que esté sobre la VLAN con la que trabaja la ONT. Entonces, hemos dejado solamente un puerto activo y ahora nos venimos a la WAN para crear, en este caso, por PPPoE, a la VLAN 100 y voy a crear uno de los usuarios que ya están creados en nuestro PPPoE, nuestro server PPPoE. MacroTix. En este caso, habilito los dos servicios que quiero realizar el binding o que pasen, que es el LAN 1 y el wireless, y le doy a aplicar. Podemos venir al System Information. Válidos del lado óptico, como ven, corresponde a lo mismo que midió la OLT, 9.36 dBm. Aquí un dato importante. Muchas veces, eh, sobre todo los que utilizan Smart OLT o ese tipo de aplicativos, o los como el que maneja WizHub, creo que se llama Admin OLT, me dicen es que me llega muy baja la potencia o el puerto en la OLT se me alarma. Resulta que eso depende del módulo que maneje nuestra ONT. Dentro de las ONTs que manejan mayor potencia de transmisión en 1310 están las Huawei. Las Huawei siempre manejan potencias superiores a los 2 dB, donde al ser un módulo B+, puede trabajar entre 0.5 y hasta un valor máximo de 5 dBm. En este caso, la ONT, por la demanda de consumo ancho de banda, como está prácticamente estática, trabaja siempre con 2.3 o más dB. Entonces, eso va a hacer que cuando la potencia llegue a la OLT, no van a encontrar potencias de menos 35 ni valores así tan bajos, sino que van a estar también cercanos a los menos 27, menos 28 dBm. Bueno, ahora venimos a la WAN y vamos a revisar que ya nuestro servidor PPPoE le está entregando servicio a través de la VLAN 100 a nuestra ONT. En este caso tomo la IP 172.16.0.254 a través del server PPPoE. En este caso el BRAS es una MikroTik, que es la MikroTik R2011 que tenemos. Entonces voy a asignarle ya una IP que permita pasar servicio a través de la ONT. Segundo enter. Ya no reconoció servicio a través de la red 3. Ok. Ya en este caso nuestra ONT nos está entregando servicio.
¿Alguna duda o inquietud hasta el momento con la configuración básica que llevamos? Por aquí. Pregunta. Luego de definirla, bueno, Daniel Chamorro nos está preguntando que luego de definir el line profile, ¿cómo puedo automatizar que las zonas tomen la línea a la que corresponde de manera automática sin tener que ingresar a cambiar el line profile por donde detecte la ONU? Ok, vamos a hacer ese cambio. Vamos a ingresar nuevamente a la OLT. Tenemos un segundo que ingrese. Mira, Daniel, en este caso, en el AutoFind List, la OLT, yo aquí puedo definir las zonas y le puedo decir a ella que me tome siempre los line profile. En el management de las ONTs, que en este caso está en el POM tenemos el menú inicial que es la de autenticación, donde ya definimos que ella va a tomar en automático cualquiera de los tipos de autenticación que puede generar una ONU. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? O 6 con el Adaptive. Lo vamos a dejar en auto siempre. Cuando venimos a ir al ONU autenticación config, aquí es donde lo puedo modificar manualmente, como le hice anteriormente. Y en el auto find list, yo le voy a definir si quiero que trabaje con line profile 10 y 10 como lo vemos acá, o si lo quiero dejar como line profile 0. Entonces, digamos por ejemplo acá, tengo un segundo, está en la zona está arriba. Ahora, si lo que quieres es ya definir que por puerto te tome un line profile X o Y, entonces le vamos a dar aquí add y vamos a crear una regla de autenticación en ONU Policy Out, donde decimos, por ejemplo, que la regla 1, el modo de autenticación de la ONT, pueden ser cualquiera, ¿ya? Le damos todos, y le voy a decir qué line profile quiero. Si en este caso line profile 10 o line profile 0, o aquí service profile 0 o service profile 10. Para nuestro caso el 10, que es el que estamos trabajando. Y le doy aquí confirmar. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí le damos enable y habilito todos estos puertos, ¿cierto? Si quisiera que fueran todos. Y él me va a tomar siempre esta regla. Entonces, cuando la ONT entre, aquí por autofind, perdón, por ONT autenticación config, él ya no va a tomar aquí por defecto el 0, sino que va a tomar el 10. ¿No? Entonces vienes a POM.board, ONU Policy Out y creas aquí la regla. Debes habilitarlo, decirle cómo quieres que se conecte tu ONT, puedes dejarlo por SNOut, los puertos en los que quieres que estén definidos la regla y creas la regla. ¿Listo? Espero que haya quedado aclarada la duda. Entonces, otra de las cosas que yo puedo configurar dentro de mi ONT, dentro de mi OLT, perdón, son los service ports. El service port básicamente es el que me define los servicios, cómo los estoy tagueando en los diferentes puertos de mis ONTs. En este caso, al ser la VLAN transparente, le estoy diciendo que todos los puertos van a tener servicio. Si yo creo, en este caso, como lo vemos acá, estos ID son la cantidad de puertos que yo tengo en mi OLT, desde el puerto 1 hasta el puerto 16.
Como yo creé un gen por ID, que en este caso fue el 1, cuando lo creamos aquí en el line profile, mi Genport en el 1 y mi Ticon también es el 1. Entonces lo podemos revisar acá. Genport 1, Ticon 1. En el Service for Autoconfig, yo para definir, por ejemplo, a nivel de servicio, si quisiera poner un puerto de la ONT a trabajar, por ejemplo, con voz, un puerto a trabajar con que me saque el internet y el otro puerto a trabajar el IPTV o cualquier servicio que venga vía IP, yo simplemente voy a crear tantos gen por ID como servicios vaya a tener dentro de mi OLT. Y aquí lo que puedo hacer simplemente es que voy a crear n cantidad de reglas frente a ese puerto. Entonces, si yo lo pongo en Translate, le voy a decir, por ejemplo, que me trabaje la VLAN 100 con el gen por ID 1 y el user VLAN ID 1. Perdón, VLAN 100. Y fue como lo declaramos. Lo puedo dejar en automático para que siempre me tome sobre ese puerto esta regla y le doy a aplicar. ¿Listo? ¿Qué está haciendo normalmente mi autoconfig de Service for? Dependiendo de la cantidad de ONTs o la cantidad de servicios que yo tenga, él me va a crear acá esa cantidad de Service for. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, tenemos una ONT con un solo servicio. Aquí hay un otro ejemplo creado porque había conectado inicialmente otra OLT de la marca CIDAT. Listo. Aquí me va a entregar la VLAN, en este caso, por ser transparente, no la toma. Me dice el puerto, el PON port, donde estoy trabajando, que es el puerto 1, la posición dentro de ese puerto de la ONU, el gen por que estoy trabajando, ¿cierto? Y a qué puerto me estoy conectando, que en este caso es al puerto 0. Bueno, ahora vamos a realizar la configuración de nuestro equipo Cambio Networks. Se voy a conectarlo. Momento. A nuestro computador para configurarlo. Permítame un segundo.
Ok, vamos a revisar, aquí tenemos el micrófono, sí. Bueno, normalmente los equipos Cambium vienen con una IP por defecto para ingreso, que en este caso es la 169.254.1.1. Entonces voy a agregar en este caso la punto 10 para que me permita ingresar. Realizarle un pin. Ah, bueno, ya ahí está respondiendo. Enter. Le hemos dejado. Dame un segundo que al parecer me le cambiaron la contraseña a este equipo. Listo. Entonces, en estos momentos tenemos nuestro equipo cambio. Es un EPMP 3000, esto es un AP. Vemos que está arriba el wireless. En este caso estamos conectados a nuestro computador para realizar la configuración. Y podemos iniciar desde un Quick Start en él. En este caso, si quisiéramos cambiarle el nombre de la red, si no, lo podemos dejar como viene por defecto para el ejercicio. Aquí es muy importante que siempre en la configuración agreguemos el país donde vamos a trabajar el equipo para no violar las reglas en este caso, de la ANE, normatividad. Aquí yo le puedo definir a él cuántos son la cantidad de usuarios máximos que quiero conectarle, que normalmente él viene con una capacidad máxima de hasta 120 usuarios, teniendo en cuenta que nuestro equipo soporta hasta 1 giga, 1.2 gigas a nivel inalámbrico. El rango máximo, en este caso en millas, podemos hacer la conversión a kilómetros. Y si quiero que quede la selección de canales manual o automática. Aquí la frecuencia con la que deseo trabajar. Aquí es muy importante tener en cuenta el tipo de antena con la que voy a trabajar. Para mi caso estoy utilizando una sectorial que es la misma Cambio Networks. Entonces puedo simplemente o dejarlo en ACS para que él mismo se encargue de hacer a través de su reuso de frecuencias, asignación de canal. Y esto mismo debería seleccionarlo en el suscriptor. El ancho de canal con el que voy a trabajar. Recuerden que en las zonas con alto ruido, entre más alto sea el ancho de canal, más se va a ver afectado el radio por ruido. Entonces, en este caso, dejémoslos en 20 por ser un ejercicio. Si deseo hacer asignamiento, en este caso, por DHCP o estático. Y a nivel de seguridad, si quiero ponerle un usuario o contraseña o quiero dejarlo el wireless abierto. Entonces voy a dejarlo abierto en este caso. Vamos a ver acá en Web. Dame un segundo. Voy a copiar la contraseña para agregar ahorita. Listo. Perfecto.
Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a realizar, dame un segundo, elimino esto acá, y de aquí finite task. Cabe recordar que todos los equipos en Cambio Networks vienen con un licenciamiento, en este caso gratuito, contra la controladora que maneja Cambio que se llama CN Maestro. CN Maestro básicamente es para hacer el montaje de nuestro equipo, la autenticación de nuestro equipo en nube y con esto voy a poder tener una gestión totalmente remota de mi equipo. Listo, ya la configuración se aplicó. Vamos a revisar que todo haya quedado como lo definimos. Potencia de transmisión de 15. Aquí recuerden que esto también va a depender de la antena que agreguemos, en este caso la sectorial que agreguemos. Así que si ahora vamos a hacer válido service. Ok, listo. ¿Alguna inquietud aquí de momento con el tema del equipo cambio? Bueno, veo que ninguna. Entonces, vamos a conectar ya nuestro equipo cambio con la ONT que en este caso le va a dar el servicio. Vamos a agregar aquí, habilitar el puerto 2, que lo estamos utilizando en este caso para el computador. Y voy a habilitarlo también aquí en la web. Así me va a permitir ingresar a los dos equipos. Entonces nos vemos aquí status. Ya vemos que en este caso tenemos conectividad a internet vía a través de nuestra ONT. La ONT ya tiene conectado el equipo cambio. En este caso tenemos en el puerto 1 la ONT, otro cambio. Y en el puerto 2 tenemos conectado nuestro computador. Entonces, aquí me dice, me está generando una alerta que es de la antena Smart. Entonces, ¿qué quiere decir la antena Smart en el equipo cambio? Quiere decir que no tenemos conectados ningún tipo de suscriptor a nuestro AP. Entonces, en este momento contamos acá con un Force 325, cual vamos a configurar y a conectar a través de nuestro AP EPMP 3000.
Entonces voy a realizar la conexión del EPMP 3000, hacemos la configuración y veremos ya cómo el servicio va a estar pasando a través de nuestra configuración inalámbrica. Bueno, cabe recordar también que los APs de cambio networks, como el EPMP 3000, vienen con un puerto auxiliar SFP para los que quieran hacer conexiones vía fibra óptica. Mientras enciende el FOR 325. Si quiere ingresar. Dame un segundo a ver por qué el equipo no está dando ingreso. Realizar un cambio en el passport que tenemos acá. Perfecto. Entonces vamos a darle ingreso.
este caso ya estamos en un Ford 325, si es un equipo de muy buena capacidad de cambio en networks, que me va a permitir a mí conectarme a nuestro AP EPMP 3000. Entonces, la gran característica de los equipos de cambio es que ellos me permiten a mí trabajar como APs, en caso de que yo quiera hacer un PTP, o me permite también trabajar en modo suscriptor. Entonces, para el caso, vamos a trabajar en modo suscriptor, que es como vamos a realizar la conexión frente a nuestro AP. Le dejamos el mismo tipo de driver mode. Lo dejamos que escanee también, además de esto, nuestro AP. Dame un segundo, vamos a revisar para el nombre. Y básicamente lo que le vamos a decir es cuál es nuestro AP preferido. Revisar qué nombre le dejamos al AP inicialmente, de Perfect Smith. En este caso, nuestro SSID es este. Y en un momento, estoy realizando un reinicio del Ford 325 y alejándolo un poco de la antena, lo tenía muy cerca.
Ya reinició. Se lo dejamos en modo suscriptor. Le dejamos aquí el AP preferido. Usuario y identificación WAP2. Y aquí vamos a buscar la contraseña. Vamos a dejar aquí guardada. En este caso ya él está tomando también en automático la frecuencia. Y como lo dejamos en canal 20, vamos a dejar de igual manera acá. Para que él no esté testeando tantas frecuencias. Pasamos a Bridge. En este caso, hay muchas personas que les gusta dejar los equipos eh, como Bridge. La recomendación en este caso es siempre que en las redes de acceso debemos colocar los equipos a trabajar con routers o, digamos, a limitar como mínimo los anchos de banda en cada uno de los servicios. En este caso, yo puedo hacer que el equipo mismo se encargue de hacer el NAC, quede como un bridge, tomando el DHCP, dejando que pase el DHCP que viene desde nuestra MikroTik. O lo puedo poner a él como un router también para hacer asignamiento. En este caso lo voy a dejar como bridge y con DHCP, por lo que tengo atrás de la P un DHCP. Y le damos aquí por último finalizar. Le damos status. Y ahora voy a revisar cuando termine la aplicación que ya haya quedado conectado. Perfecto. Entonces ya aquí vemos que a nivel wireless el equipo ya está conectado contra su AP, ya está arriba. Alguien se le enciende el micrófono. ¿Ya? Y está registrado en este caso contra nuestro AP EPMP 3000 que viene como el servicio desde la ONT. Ahora, sé que a nivel de configuración vemos que él está siempre seleccionando la frecuencia que tiene su AP. A nivel de red, en este caso, él está tomando la IP que le está generando la misma ONT que viene vía DHCP. Si ingresamos a nuestra ONT, vamos a encontrar que la 18.3 está asignada
al por 325. Como recomendación importante para este tipo de configuraciones donde estamos conectando nuestro AP, en este caso el FMP3000, a través de un servicio GPON, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que cuando hagamos este tipo de asignamientos, debemos agregar aquí en el DBA Profile de nuestra OLT siempre servicios tipo FITS. ¿Qué garantizo con esto? Que los valores que yo le entrego a mi AP a través de esa ONT van a ser servicios fijos. Entonces estoy garantizando que ese ancho de banda que está asignado hacia nuestra OLT, hacia nuestro AP, va a ser garantizado y no voy a tener problemas en los usuarios que llegan desde el área inalámbrica a través de cualquier tipo de AP, para el caso del ejercicio, un AP tipo Cambium Networks. Entonces, cuando damos aquí máximo, ¿qué va a pasar? El ancho de banda que estamos asignando a nuestro AP, en el caso del EPMP3000, va a ser un ancho de banda que me va a permitir trabajar desde 0 hasta máximo 1 giga. Pero en la medida que hayan más reglas aquí tipo FITS, se le va a dar prioridad, en este caso, a los usuarios que estén en la tabla fija. Cuando la tabla máxima va a ir perdiendo prioridad en la medida que hayan usuarios tipo FITS, tipo Azure o tipo Azure Max. ¿Alguna inquietud de momento? ¿Alguna persona tiene alguna inquietud por realizar? De acuerdo al tiempo programado, estamos ya sobre las 11:12 de la mañana, sería el tiempo asignado para nuestro webinar. Si alguien de pronto tiene una inquietud o alguna duda en temas de configuración, les voy a dejar mis datos y con mucho gusto estaremos para apoyarlos. Y mi correo electrónico. Agradecemos entonces mucho su asistencia. Veo que de pronto no hay dudas ni inquietudes, pero todos tengan un excelente día. Muchas gracias por su asistencia.